Militares, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tengo el gusto de presentarles al señor senador Guido Manini Ríos. Un gusto, Guido, ¿cómo El estás? gusto es mío. Buenas tardes a toda la audiencia. Contame, quiero empezar esta entrevista, que me cuentes un poco, la niñez, ¿de dónde sale Guido? Bueno, yo nací en Montevideo, a pesar de que estoy muy relacionado desde mi primera infancia con el departamento de 33. Tengo familiares allá en 33, tengo un hermano que vive allá en 33 desde hace muchísimos años, sobrinos, bueno, un familión hay allá. Y desde, digamos, de mis inicios como estudiante fui al Liceo Francés de Carrasco. Yo vivía en Carrasco en una familia de 9 hermanos. Este, una familia que tiene una trayectoria política. Mi abuelo fue uno de los referentes del Partido Colorado a principios del siglo XX, fue hombre de Valle de Ordóñez, fue ministro, fue, bueno, canciller, senador. Después tuvo una ruptura con Valle por unas ideas que trajo Valle de Ordóñez de Europa, del colegiado, de o sea, un presidente por año, rotativo. Esa idea mi abuelo no la compartió y junto con otro grupo de senadores se abrieron y formaron un sector del Partido Colorado que fue llamado Partido Colorado General Frutoso Rivera, conocido como el riverismo. Ujú. Dentro del Partido Colorado, que tuvo su importancia, digamos, en el primer tercio del siglo XX. Y después, bueno, después entró, digamos, en un estado de, digamos, de descenso en cuanto a su importancia, aunque mucha gente hasta el día de hoy se dice riverista, eh, para marcar una diferencia con el sector definido estrictamente como vallista. Pero mi abuelo fue una de las personas, digamos, que trabajó con Valle de Ordóñez en muchísimas de esas leyes que son consideradas de avanzada en el orden social. Bueno, con esto que quiero decir, que en mi familia, desde que yo era chico, el tema política era un tema En la mesa. presente en la mesa. Mi padre fue diputado, mi tío fue senador y ministro. Oh. Y bueno, en ese sentido, algo atípico. Mi abuelo fue uno de los fundadores del Club Nacional de Fútbol. Fundó, eran 8 jóvenes en el 1899, fundaron el Club Nacional de Fútbol. Por lo tanto, toda mi familia eh, éramos todos de Nacional. Ujú. Y ahora te cuento porque dije era. Este, los 9 hermanos, nosotros éramos todos de Nacional. Hasta que yo tenía 7 años cuando una final histórica en Santiago de Chile de Peñarol con River Plate por la Copa América, año 66, y que Peñarol gana en forma, yo diría que heroica. Y un vecino muy, muy peñarolense, rabioso, me llenó la cabeza. Yo tenía 7 años, tenía como 20, y me dijo: tenés que hacerte de Peñarol. Y, Te bueno, hizo cambiar. y yo me hice de Peñarol y me peleé con toda la Yo te iba a familia. decir, ¿qué pasó después con la familia? Porque está todo bien, igual por más que tenga 7 años, Y bueno, los 8 hermanos, gracias no les hizo. Pero lo comento como anécdota de, sí, bueno, mi está muy abuelo, mi bueno. abuelo no solo era político, sino que tuvo esa incursión en el deporte, digamos, y fue el primer presidente honorario de Nacional, y hay un cuadro en la sede de Nacional. Pasando su niñez a su etapa ya un poco más mayor, se dedicó a estudiar. ¿Cuál fue su Y carrera? bueno, yo perdí a mi padre muy joven. Cuando yo tenía 12 años, él falleció. Y al poco tiempo, al año, yo ya estaba en segundo año de liceo, y me vino ese llamado que le llaman vocación, no sé, por iniciarme en la carrera militar, que justo en aquella época se iniciaba en tercero de liceo, liceo militar. Entonces, ese año de segundo de liceo yo me preparé para entrar al liceo militar y entré este, al liceo militar, y desde ahí, durante 46 años, esa fue la institución que llenó mi vida, a la cual yo le dediqué todos mis esfuerzos, en un montón de distintas actividades dentro y fuera del país. Y bueno, y tuve la suerte de llegar a lo más alto de la carrera militar, llegar a comandar el ejército entero. Este,
bueno, esa fue mi vida ya desde la adolescencia hasta hace 4 años prácticamente que me volqué de lleno a esa Así actividad. que, ¿cuántos años le dedicó a la carrera militar? Y yo entré en febrero del 73 a la escuela militar con 14 años y me fui en marzo del 19, o sea, 46 años después, ya con 60 años. ¿Usted piensa que se retiró, usted me dice con el máximo honor que se puede haber retirado? ¿Extraña su carrera? ¿O Bueno, fue, digamos, cumplí con la patria, ya está, muchas gracias por todo? los 46 años en una institución siempre dejan una marca muy fuerte. Por supuesto que extraño, más que extrañar, tengo recuerdos muy profundos, muy gratos. Y eso que tuve de las verdes y de las maduras, tuve de las buenas y de las malas dentro de la institución, pero indudablemente en un clima de espíritu de servicio tan marcado y de tanta unidad con quienes junto con uno trabajaban, que uno eso lo tiene vívido, lo tiene presente. Y bueno, yo no sé si la palabra extrañar, porque uno ya estaba preparado para que, Preparado para para, que un día iba a dejar de para que, claro. pertenecer a la institución, aunque en el corazón de uno esa institución siempre va a ocupar un lugar preponderante. Bueno, y después de ese paso comenzó la política. Que ese cambio, como, por más que como usted me comentaba, ya venía de camino político a través de su familia, ¿cómo fue al entrar a... Cada vez que uno empieza una actividad nueva, eh, se hace cuesta arriba, lleva un aprendizaje, uno paga derecho de piso. Yo a lo largo de los años de esa carrera militar tuve varias veces empezando una actividad nueva y aprendiendo desde cero. Ujú. Yo fui, por ejemplo, director del hospital militar. Yo no soy médico, nunca había ido al hospital salvo a atenderme con alguna consulta médica muy aislada, era de los que casi nunca pisó el hospital militar. Ujú. Sin embargo, un buen día tuve que ir de director, tuve que asesorarme con lo que sabía, tuve que ponerme por dentro, tuve que recorrer hasta el último rincón, y bueno, fue duro, uno paga un derecho de piso, pero después, con el tiempo, uno se afirma y conoce y puede actuar con eficiencia y eficacia si hace las cosas bien y sobre todo si le pone cariño a lo que hace. En Este, este mundo de la política, yo diría que hay algo parecido. Uno paga un derecho de piso por ser algo totalmente nuevo. sí, eso es lo Este, que justo le iba a preguntar, ¿cómo? uno tiene indudablemente distintas formas de enfrentar los temas. A veces la palabra empeñada no es tan sagrada como debería ser y hay gente que se compromete a algo y después no lo cumple. A veces hay que saber que muchas veces para mucha gente 2 más 2 no es 4, hay que ver de qué Buscarle la forma, manera. buscarle la manera. Entonces, es distinto, no cabe duda, es diferente. Este, Uno nunca estuvo por dentro, y es más, jamás lo soñé siquiera remotamente a lo largo de mi vida, estar a esta altura de mi vida en esta actividad de política partidaria, porque de eso se trata. No es política, porque política es todo. La actividad del ejército es política, la Ujú. actividad, digamos, buscando mejorar las condiciones de vida de la gente desde cualquier ángulo, así sea desde una organización de apoyo social, es política, pero la política partidaria es lo raro, lo difícil, lo que uno muchas veces todavía no entiende algunos de los códigos que se usan. Y bueno, y estamos en eso, hace 4 años que estamos en esta actividad y yo creo que de a poco nos vamos afirmando. Muchas veces cometemos esos errores que todos les llama políticamente incorrecto, eso no se debería haber dicho, no se debería haber hecho. Y bueno, y nosotros, yo creo que ya la característica nuestra y es lo que se va imponiendo en el común de la gente, es la franqueza, es el ser directo, la frontalidad. Si hay algo que somos nosotros, somos frontales. Las cosas las decimos como las sentimos
Y bueno, y tratamos de actuar en consecuencia y no tenemos dobleces de decir una cosa pensando otra o de palmearle la espalda a uno cuando estamos preparando el puñal. Bueno, eso nosotros al menos no lo concebimos, somos todos tremendamente directos. Hay un hecho, digamos, anecdótico si se quiere. Cabildo Abierto obtuvo en las elecciones del año 19 14 legisladores. Los 14 debutantes, ninguno de ellos nunca había estado en la Cámara. Eso es un hecho bastante inédito en la política nacional. Que toda una bancada de esa magnitud jamás hubiera estado en el Parlamento. Bueno, eso lleva a que muchas veces se producen ciertos cortocircuitos, fricciones, etcétera, porque hay determinadas cosas que se van aprendiendo sobre la Sobre la marcha. marcha, claro. Y bueno, y en eso estamos, y yo creo que nosotros estamos trabajando en forma muy intensa, hemos hecho muchísimas propuestas. Hay un estudio de la universidad que dice que Cabildo Abierto es el partido que más se ha ajustado a la propuesta electoral en cuanto a sus A sus propuestas. propuestas. Y bueno, las propuestas de Cabildo, yo digo que muchas veces están en las primeras planas de la prensa porque son importantes, pero sobre todo buscando contemplar los reales problemas de la gente, buscando contemplar soluciones que la gente necesita de las cosas que importan. Acá a veces nos vamos por la lateral, nos quedamos enfrascados en luchas del pasado, en lo que pasó hace 50 años, nos peleamos, o estamos días y días siguiendo un culebrón ahí, si fulanito que estaba en el edificio de la torre ejecutiva hizo, no hizo, y son cosas que en definitiva no le cambian a la gente. No, La obvio. gente lo que está pidiendo son soluciones Sí, ayuda. a los gigantescos problemas que hoy tiene nuestra sociedad y que muchas veces pareciera que el sistema político se enfrasca en cosas menores y deja de lado las cosas grandes. Cuando usted comienza con esta carrera política, ¿qué sintió siendo un partido nuevo, Cabildo Abierto, que haya tenido este apoyo y haya llevado a usted al Senado como senador? Nosotros estábamos convencidos de que allá a principios del año 19 había muchísima gente en el Uruguay que descreía de los partidos políticos, que estaba totalmente en una apatía total y que estaban esperando, buscando a alguien que represente su verdadero sentir, la voz de los que no tienen voz. Y nosotros nos sentimos algo así como un partido que irrumpió sin pedirle permiso a nadie. Había una mesa servida, ya estaban los comensales sentados y apareció uno diciendo, esperen, esperen que falto yo, ¿no? Y entró Cabildo a esa mesa a decir, acá hay cosas que no se están diciendo, que hay que decirlas. Y desde el primer día eso generó, por supuesto, vamos a decirlo entre comillas, la hostilidad de todo el sistema, ¿no? Porque a ninguno de los sentados en la mesa les hizo gracia que apareciera este partido, y este partido vino con su impronta, con su característica de decir en voz alta lo que todos sabemos que es real, pero que muchos no se animan a decir porque tocan Claro, intereses que son muy poderosos. sí. Y nosotros así hemos transitado, hemos planteado proyectos y visión de los temas que muchas veces son diferentes y podemos empezar a enumerar que la ley forestal, que la ley de endeudamiento, que la política de droga, que la ideología de género, que el tema de jueces y fiscales, podemos hablar de tanta cosa del pasado reciente, de un montón de temas en los cuales Cabildo tiene una visión que, aunque la compartan los demás, nadie se anima a ponerla arriba de la mesa. Por eso nosotros podemos decir con total propiedad y acierto que somos un proyecto diferente. Cabildo Abierto no es el mismo proyecto, por supuesto que el Frente Amplio, que en cierta forma es el responsable del deterioro social que hoy vive el país, en cierta forma es responsable, no es el único, pero en cierta forma es responsable, y tampoco somos el mismo proyecto de blancos y colorados que no se animan a agarrar el toro por las guampas y decir las cosas como son. Nosotros somos muy enfáticos en estos temas que acabo de mencionar, en el tema seguridad. Claramente la seguridad no se está manejando
de la forma que la gente realmente necesita que se maneje. En el tema del trabajo nacional, el énfasis, la prioridad, el micro, pequeño y mediano empresario nacional, hay enfoques diferentes y que han quedado plasmados en documentos que Cabildo Abierto le ha hecho llegar al propio presidente de la República, mano propia, al propio ministro del Interior, a los dos, a Larrañaga y a Heber, propuestas concretas para cambios que son necesarios para llegar a ese cambio que la gente votó en el año 19, porque la gente votó por un cambio en el año 19 y en muchas cosas ese cambio no llega. Nosotros queremos que esos cambios de una vez por todas se concreten. Hay muchas cosas que están en el debe, en algunos aspectos se marcha en la dirección correcta, pero a un ritmo demasiado lento, digamos, y la gente está cada vez más desesperada, más ansiosa, necesita de soluciones rápidamente. Bueno, nosotros desde el primer día, no es que estemos ahora a un año de las elecciones, desde el 1 de marzo del 20 y desde antes, siempre hemos estado en contacto con la gente buscando aportar ideas para esas soluciones que están todos reclamando. Señor senador, justo ahora que estaba hablando del tiempo que ha pasado del 2019 hasta ahora, ¿usted ha visto un cambio dentro de Cabildo Abierto, el aumento del porcentaje de gráficas que ha aumentado una gran cantidad, un 11%? ¿Cómo ve a Cabildo de hoy? ¿Ve una diferencia, que ya creo que usted me la respondió un poquito anteriormente, con el Cabildo del principio? Si era escuchado en su momento, ahora está siendo más escuchado. Sí. Cabildo Abierto al principio fue ninguneado por esos comensales que ya estaban sentados en la mesa. Fue ninguneado. Yo recuerdo un politólogo que hasta el día de hoy es de los, poco menos que de los gurús de la politología, que dijo cuando Cabildo irrumpió, si este partido llega a los 500 votos en junio como para continuar, es mucho. Lo dijo y después nunca más se le movió un pelo como para... Le mandamos un saludo. Ahí va, le vamos a mandar un saludo. Y 3 días antes de las elecciones internas hubo otro politólogo, también de estos que hoy son considerados gurú de la politología, que dijo, si el domingo llegan a 5.000 votos en las internas, ¿verdad? Que tiren cohetes. Esa frase usó, ¿no? Bueno, Cabildo ¿Compró llegó... fuego artificial usted? No, la verdad que no. No. Dijimos en aquel momento los cohetes los vamos a guardar para octubre. Claro, el tema tiene que tener cuidado con el tema de los perros, los niños autistas, hay que tener cuidado con eso. Exacto. Bueno, entonces la realidad es que desde el primer momento a Cabildo nadie lo quiso escuchar, hasta que vieron que Cabildo venía en serio. El 11% que sacamos en octubre, nosotros estamos convencidos de que era totalmente factible sacarlo, incluso a veces había en esos sueños que uno tiene poco romántico, decían, no, vamos a sacar mucho más que 11, ¿no? Pero el 11%, y sobre todo la situación política, la matemática política que dice que esa parte, esos legisladores que tiene Cabildo hacen la mayoría con quien se sumen, sea con el oficialismo, sea con la oposición, con cualquiera de los dos hace la mayoría. Entonces, Cabildo Abierto tiene una posición tal que necesariamente, aunque no les guste, tiene que ser escuchado. Y es escuchado hoy. En cada propuesta y en cada tema es escuchado. Y sobre todo, aparte, porque las propuestas que hace Cabildo son de sentido común, son propuestas que ayudan a enriquecer el debate, que ayudan a fortalecer proyectos de ley que a veces tienen falencias. Yo creo que el aporte que le está haciendo Cabildo hoy al gobierno es muy importante. Hablando de proyecto de ley, ¿qué me puede contar, señor senador? Ahí tiene si quiere la copa. ¿Qué ventajas ve Cabildo Abierto ante las rebajas de IRPF, Elías? ¿Qué me puede contar sobre eso? Yo creo que cada vez que se baja un impuesto, así sean 10 pesos, es una buena noticia, ¿no? Ya que no se lo suba es una buena noticia. Y si se lo baja algo, es una buena. Aquí se le ha bajado el IRPF y el IAS a mucha gente. O sea, el IAS hay 20.000 que dejan de pagarlo porque justo son los que estaban en esa franja que se amplía la base impositiva. Antes los que cobraban
hasta 8 BPC no aportaban, ahora es hasta 9 BPC. BPC son 5.000 pesos más lo que cobraban. Es un aumento de franja. Ahí está, un aumento de franja. Lo que estaban entre 45 y 50.000 pesos antes pagaban, ahora no pagan. Pagaban, es cierto, sí, 5.000 pesos al año, son 500 pesos por mes, menos. Es poca plata, todo lo que quieran, pero se les bajó 400, 500 pesos por mes, que es una baja. Pero no solo a ellos, se les bajó a todos de ahí para arriba, porque agarra a todos, porque todos aportan por la primera franja eso, después por la segunda más y más. Entonces, son decenas y decenas de miles que se les bajó. Es cierto, 500 pesos por mes se puede decir, no da para nada. Pero yo me acuerdo que una vez Astori dispuso un aumento de 200 pesos a los jubilados, que fue muy criticado porque con eso y hacían que un kilo de yerba. Bueno, estos son 500 a todos los jubilados que cobran más de 45.000 pesos. A todos los que jubilados que cobran más de 45.000 pesos se le baja eso. A todos los que aportan por IRPF de determinada franja tienen determinadas deducciones que antes no tenían, por hijos, por deducciones de determinados gastos, se les corre la franja, es decir, a todos los afecta. ¿Cuál es la crítica que se le hace? Pero no afecta a los que cobran menos de 45.000, que son muchísimos, es cierto, o los que ganan menos de tanto en el IRPF. Es verdad, pero afecta a una parte. Ahora, yo digo, la noticia buena es que no hubo aumento de sueldo y que a una parte de los uruguayos, a una buena parte de los uruguayos, se les bajó. Se les bajó. Y aparte hubo otras medidas asociadas a eso que yo creo que son en el buen sentido. Ahora, uno puede decir, tendría que ser mucho más, esto no es insignificativo. Bueno, es todo. Pero todo banca, es decir, todo tampoco podemos agarrar de un momento para el otro y. ¿no? Es todo discutible. Claro. Un país que está saliendo de una pandemia que le insumió un costo de Uf. 2.000 millones de dólares, de una sequía que aparentemente va a estar en ese mismo orden de 2.000 millones de dólares de pérdida, o sea, de dinero que no entra a las arcas. Que todavía nos podamos dar el lujo de no subir los impuestos, Claro. yo creo que eso es muy importante. Si se bajó un poquito, un poco, bueno, esa es la valoración. Por supuesto que uno desea mucho más. Nosotros el primer día dijimos, acá está faltando un aumento significativo a la jubilación mínima. Acá hay gente que está viviendo con 15.000 pesos Sí. y llegar a fin de mes con eso Raspando. es realmente muy, muy difícil. Sí. Entonces, por supuesto que están faltando un montón de cosas, pero hay que ver también cuál es la realidad y sobre todo no ser hipócrita y ver la realidad con la cual el Frente Amplio, después de años de bonanza económica, entregó al país. ¿Con qué realidad la entregó? ¿Cómo el Uruguay tenía al 1 de marzo del año 2020 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos irregulares, viviendo en condiciones indignas? 200.000 uruguayos. Está calculado que erradicar a todos esos asentamientos, son 600 y pico en todo el país, o sea, no hay departamento que no tenga asentamientos irregulares, erradicarlos a todos están en el orden de los 3.000 millones de dólares. Bueno, hoy esa plata no está. Se están volcando 480 millones, para ser más exacto, en este par de años para atender los asentamientos. Pero no están los 3.000. Entonces se va a atender solo una parte, a 120 lo que hay. Son 120 asentamientos de los 600 y pico, 120 que se los va a atender en este par de años. Ahora, la pregunta es, el Frente Amplio no es el partido de los sensibles con los más pobres, con los más frágiles, no es el partido que se enfrenta al neoliberalismo insensible, imperialista, etcétera, etcétera, defendiendo a los más humildes. ¿Qué hizo con los más humildes? Los dejó en la misma situación, los dejó, es más, hay más asentamientos en el año 20 que en el año 5 cuando asumió el Frente Amplio. Entonces, ¿cuál fue la prioridad del Frente Amplio en estos años? Yo creo que se la puedo contestar y creo que con esto me van a hacer un pozo y me hundo. Y bueno, pusieron cable para que la gente no saliera a robar. Una de las ideas que dieron. Bueno. Es decir, eso hicieron para el asentamiento. Dijeron que lo importante era poner cable e internet a los asentamientos para que hubieran menos delitos y los niños no salieran de la calle. Es verdad, es verdad. Capaz que. No. Mi opinión.
Usted preguntó qué hicieron, yo digo que... Esa fue una de las grandes ideas. Por eso, Como cuando justificaban que la gente comiera de la basura porque estaban acostumbrados o claro, que durmieran en la calle. Pero claro. no, si fuera solo eso, por lo menos, bueno, se le dio una comodidad, un lujo, si se quiere, Sí, yo hubiera apuntado a otra cosa, ¿no? o algo que en los tiempos actuales es casi que imprescindible en una casa, que tengan la televisión con el cable, bueno. Sí. Pero no fue eso, fue peor que eso. Tiraron la plata, tiraron al Río de la Plata 200 y pico millones de dólares que están a la vista porque dejaron unos palos para afuera, ¿no? En la regasificadora que nunca generó un centímetro cúbico de gas. 200 y pico millones de dólares. Y quedó la maquinaria ahí tirada. Gastaron en el Antel Arena 3 veces lo que costaba, gastaron un sobrecosto como de 80 millones. Salieron de garantía en la compra de aviones de Pluna para una empresa privada que hasta hoy se están pagando como 100 millones más. El manejo de ANCAP, cientos de millones de dólares perdidos, de ALUR, las pérdidas de los casinos, todo lo que tocaron, los emprendimientos que hicieron fueron ruinosos, ruinosos por donde lo mire. Uno suma todo eso, además las concesiones generosas que le hacen a una multinacional, que no se la hacen a ningún trabajador nacional, como pasarle una vía de tren a alguien para que la usen ellos prácticamente que siempre sin que pongan un peso. Es más, todavía están esperando, exigiendo que se cumpla lo antes posible porque están incumpliendo el contrato de los uruguayos de hacernos la vía antes de tal mes, ¿no? Y nadie le pidió a ellos que al menos pusieran la mitad del costo porque la van a usar ellos, ¿no? Concesiones generosísimas, les vamos a comprar el producido de la energía eléctrica de sus molinos de viento a un precio que para ellos es un excelente negocio, varias veces lo que cuesta en el mercado internacional. Todas esas concesiones, uno suma, bueno, sobró la plata en este país, sobró para que hoy no hubiera ni un asentamiento. Y sin embargo, tenemos 200.000 uruguayos viviendo en las condiciones que están viviendo. Este gobierno, este Ministerio de Vivienda hoy está trabajando fuerte, está haciendo más casas y más soluciones habitacionales que las que hicieron en el quinquenio anterior sin pandemia. Pero aparte va a aplicar este plan Avanzar que va a afectar a 120 asentamientos. Es el 20% del total, pero al menos es algo significativo y esperemos que las sucesivas administraciones continúen con Siguen con el esto mismo camino, hasta ¿no? terminar con los asentamientos. Pero esto el Frente Amplio no lo hizo, pero lo que más duele, lo pudo haber hecho, porque tuvo Sí, los recursos. tienen los Lo que recursos. pasa es que la gente, los más frágiles, nunca fueron su prioridad, nunca. La prioridad eran las multinacionales que venían a forestar y había que habilitarle sociedades anónimas, y hoy hay centenares de miles de hectáreas de campo en sociedades anónimas. La prioridad era la banca, los banqueros, hay que bancarizar a los uruguayos, obligarlos a usar la tarjeta. Las prioridades eran otras, eran las grandes superficies que vengan y se instalen en todo el país arruinando los almaceneros, las grandes cadenas de farmacia. Esa fue la política que llevaron adelante. Y lo que a uno más le indigna y lo solivianta es que mientan y sigan y ahora como oposición retomaron el discurso que tenían antes del 2004, de vuelta son los paladines de los pobres, de los humildes, contra el neoliberalismo insensible, etcétera, cuando ellos en sus 15 años fueron los más insensibles que hay con estas realidades que estamos hablando. Esto que yo estoy diciendo lo sabe cualquier uruguayo, Eso es el tema, ¿no? Todo el mundo lo sabe y no sé cómo. y bueno, lo que pasa es que son maestros, maestros en la tergiversación de las cosas, maestros en la mentira, profesionales de la manija. Son capaces de mostrar como culpables a aquellas cosas que son ellos los responsables de haberla hecho. Son capaces de criticar hoy que haya gente viviendo en un asentamiento cuando ellos los condenaron a esa situación. Son capaces de invertir la historia como lo hicieron con la historia reciente, como lo hacen con todo, invierten los hechos, son capaces de hacerlo, tienen medios de sobra porque Claro. recursos no les faltan, apoyos de empresas, esos mismos empresarios a los que ellos favorecieron una y otra vez durante sus 15 años, les retribuyen en buena forma, Claro, tienen los recursos económicos, claro. tienen los comunicadores salidos a veces de una universidad
que forma militantes políticos antes que profesionales, en muchas circunstancias, no quiero generalizar, Sí, pero sí. en muchas circunstancias así, o sea que tienen los comunicadores, tienen los recursos, tienen la habilidad, tienen la gimnasia, tienen los mandos medios en toda la administración pública, tienen la forma de hacer presentar como culpable a los demás y no ellos que fueron los principales culpables de este descalabro que tenemos en lo social, en lo económico, de esta falta de autoridad a todo nivel, de esta destrucción de la familia, de las cosas que estamos viviendo todos y que en definitiva es lo que nos está degradando, de la inundación de droga en la sociedad Oh, uruguaya. Bueno, los principales responsables son los que hoy levantan el dedo acusador con una, yo diría, cara de piedra total. Nuestra gran tarea en estos próximos meses es sacarles la careta, decirle a la gente, mire, estos son unos caraduras, estos están mintiendo una vez más, está en ustedes creerle o no creer. hablando un poquito del tema de asentamientos, ¿cuál es la evaluación que presenta en el transcurso en esta gestión ante la vivienda y la salud? La vivienda estábamos hablando ahora, que increíble todo el trabajo que se está haciendo y el trabajo que lleva a hacer eso. ¿Cómo lo está Bueno, viendo? son dos temas muy sensibles para la gente, tanto vivienda como salud, donde nos toca a Cabildo Abierto tener un papel protagónico desde el momento que tenemos al titular de esos ministerios. Por supuesto, son ministerios compuestos con gente de todos los partidos, de todo. También hay de la oposición, gente que Ujú. son de carrera, digamos, que están en los ministerios y siguen trabajando. Este, eh, Son dos temas muy sensibles. La vivienda es algo que está muy atado también a los recursos económicos que se dispongan. En épocas de pandemia y de la cortedad que tuvo el país, a veces los recursos disponibles no son lo suficientes, pero así todo, repito, en este periodo se están construyendo más viviendas y más soluciones habitacionales que en periodos anteriores que no hubo pandemia. Bueno, se está trabajando seriamente, yo creo que basta ver, hoy nomás se están inaugurando viviendas en Artigas, Había escuchado viviendas en Mevir, ¿no? viviendas de Mevir en Artigas, Ujú. en pueblos como Cuaró y otras localidades de Artigas se están inaugurando, permanentemente se están inaugurando casas y todo, yo creo que se está en un proceso de trabajo intenso que al menos se le está mejorando la vida a mucha gente. Falta mucho, porque es demasiada la gente que está necesitando. Acá se estima que en el Uruguay están faltando en el orden de las 70.000 viviendas. En un periodo de gobierno más o menos se construyen, trabajando muy bien, con mucha eficiencia, como se está haciendo ahora, 20 y algo mil, ¿no? Y pues se van generando nuevas necesidades, o sea que hay que en varios periodos trabajar en forma muy consistente y volcando muchos recursos para lograr terminar con esto. El tema de los asentamientos es un tema que por su impacto social y aparte por yo diría, lo poco ético que es poder convivir con esa realidad. Nosotros hemos recorrido asentamientos, Ujú. hemos ido con mi señora, con la ministra de Vivienda, hemos estado en distintos asentamientos. Yo diría que en estos años hemos estado en no menos de 30, 40 asentamientos, visitando, hablando con la gente y viendo realidades en algunos lugares. Realmente es impactante las condiciones en las que está viviendo la Mm, gente, mm. pero realmente impactante. Yo digo, mientras esto siga estando así, no deberíamos poder dormir tranquilo porque realmente es una injusticia total que haya gente que tenga que vivir de esa forma en un país como el Uruguay que podría tener solucionado esto. Repito, si acá hubieran sido en serio la prioridad con los recursos que hubo en los 15 años de Frente Amplista, que hubo muchísimo más recursos que ahora, se podría haber terminado ese problema. Y bueno, y el tema salud estuvo signado el periodo por la pandemia, pero hoy ya se están atendiendo distintas políticas que son necesarias, como el tema de los accidentes cerebrovasculares, la salud mental, hay un gran problema con el tema de los suicidios. Bueno, eso hoy por hoy es lo que está pasando a ser prioritario y se está haciendo un buen trabajo. Yo pienso que en definitiva se va a mejorar las condiciones de salud en esos aspectos, pero es algo que es muy dinámico y por supuesto nunca estamos al 100% de conformidad con esas cosas, ¿no? Discúlpeme que vaya un poquitito hacia atrás. Usted estábamos hablando del tema de asentamientos. Yo trabajo en la salud.
y recorro mucho, muchísimos asentamientos. Y justo en la parte que me toca como enfermero ir a ver niños. No hace mucho fuimos a un asentamiento donde los cual el niño vivía entre contenedores con la mamá, el padre, bueno, era un consumidor, y otro hermanito más. Habían hecho con costaneros y parte de la casa era un contenedor, era un tacho, un contenedor de basura. Ahora, lo que yo le pregunto, disculpe, senador, esto, es decir, no fue ahora, esto ya hace tiempo que viven así. ¿Cuál es el tema? Que no se recorre, no se ve, no lo quieren ver. Discúlpeme que vuelva a atrás, pero ¿cómo se maneja eso? Porque literal, es decir, no lo veo solamente yo, lo ve todo el mundo. Entonces, claro, y dice, pero nadie lo ve esto, nadie lo vio, nadie, ¿qué pasa? ¿Hay un tejido que no lo deja pasar para el otro lado? Porque usted me dice, he recorrido con mi señora, lo vimos, lo estamos viendo la necesidad que está pasando en la gente. Ahora, yo no quiero, capaz que me hundo solo en un pozo, pero ¿cómo nadie lo vio? Es Bueno, decir, ¿cómo es eso? claramente nos va ganando una suerte de insensibilidad, de tanto verlo, se va naturalizando y empezamos a verlo hasta casi como normal y hay gente a la cual ya no le interesa. Y es un tema de política nacional, por supuesto, pero Mm, también tiene mucho un componente de política departamental. Yo, eh, vamos a apuntar a Montevideo, que tiene la mitad de esos asentamientos y capaz que las situaciones más indignas, sí, sí. ¿no? Hace 33 años que hay un partido en el gobierno de Montevideo que aparte se autoproclama como casi que el exclusivo en la sensibilidad por los más pobres Ujú. y pareciera que no le interesó Pero me lo votás tanto. otra vez. Es lo que no entiendo. Es decir, la gente la escuchás y todo el mundo, no, que no puede ser, mirá, que no hacen nada. Y me llevó otra vez lo mismo. Entonces, como Bueno, que, ¿qué no estaba entendiendo? esas son las cosas que cuesta a veces entender. Y claramente no son las prioridades. Nosotros vemos, el otro día fue muy discutido un festival que hubo, Sí, con sí, la sí, plata de ese sí. festival. Capaz que le hubieran arreglado la solución, no que sea, a 20 familias o a 30. Pero no es la prioridad. Esas 30 familias no son la prioridad. La prioridad es el festival, Sí, ¿no? sí, sí. O la prioridad siempre son otras, siempre son otras. La gente de carne y hueso, la gente que sufre este tipo de situación, no es la prioridad, a no ser un tiempito antes de las elecciones, vamos a Claro, llevarles claro. algún beneficio, le repartimos unas bolsas de Un esto, par de le damos canastas. esto, y bueno, y muchas veces, y aparte los amenazamos, ¿no? Porque sin decirlo así con todas las letras, el mensaje es, si no nos votan, esto se termina, no, Claro, no le damos claro, más claro, claro. este La canasta no beneficio. llega, ¿eh? Ahí va, bueno, lamentablemente así se maneja muchas veces la política, pero nos va ganando esa insensibilidad que nos lleva a no tomar las medidas que hay que tomar. Acá, cambiando totalmente de tema, pero Ujú. va en la misma dirección. Acá hace más de 10 años vino un relator de las Naciones Unidas y visitó las cárceles uruguayas. Y dijo cuando se fue, las cárceles en Uruguay son un centro de tortura, ¿no? El año pasado, el comisionado parlamentario nos dijo a legisladores de todos los partidos, por lo menos un tercio de los presos hoy sufren un trato cruel, inhumano y degradante, ¿no? Estamos escuchando cosas muy duras, Sí, muy, sí, muy sí. Yo lo duras. estoy escuchando y. Y a alguien se le movió un pelo al respecto. Realmente en los 15 años o los más de 10 años después de que se dijo que era un centro de tortura, ¿se cambió algo? Bueno, nosotros realmente estamos preocupados con ese tema. Tenemos una propuesta concreta en el tema carcelario que la hemos Sí. planteado y Ahora lo vamos a hablar, la sí. estamos haciendo pública también. Ujú. Pero yo digo, nos vamos insensibilizando, nos vamos acostumbrando, como Sí, claro. también nos estamos acostumbrando a que todos los días una banda de sicarios mate a uno, dos, tres, todos los días hay muertos, aparecen cabezas por un lado, cuerpos por otro, situaciones que antes las veíamos en los noticieros que ocurrían en Centroamérica o en México, Y nos hoy, espantaba. hoy están ocurriendo acá en el Uruguay. Hace 10, 15 años lo miramos como algo lejano y decíamos, eso acá no va a llegar nunca. Bueno, llegó, llegó.
¿Y qué estamos haciendo al respecto? Hay tantas cosas que uno se pregunta, ¿y qué hacemos al respecto? Claro. Bueno, es hora de empezar a hacer los cambios, yo diría que significativos, o por no llamarlo cambios radicales, pero ya con parches no arreglamos esto. Al cáncer No, con no. aspirina no lo liquidamos, ¿no? Acá No hay hay que forma. hacer medidas realmente quirúrgicas, fuertes, para cambiar una realidad que está angustiando a mucha gente, porque una familia a la que hoy le toca tener un familiar preso, o una familia a la que un hijo le cae en la droga, y la respuesta que da el Estado hoy son casi que ninguna, bueno, a todos nos tiene que movilizar. Todos sabemos la tragedia que significa para esas familias que su hijo caiga en la droga, y ocurre todos los días. Nosotros recibimos testimonios casi que a diario de gente, de la impotencia de la gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos qué hago con mi hijo que es consumidor, que es esto, y no me dan respuesta? Voy a un lado y no me contestan, al otro lado me mandan. La gente está desesperada con ese tema, y Sí. lo peor que podemos hacer es mirar para el Darle costado, la espalda. porque acá está en juego el futuro del país.